que no sé por qué hoy, ahora, no quería salir la presentación y ahora salió. Recordar un poquito de historia acá, reciente, el 20 de marzo de este año, el decreto de necesidad de urgencia de la Nación del Estado argentino decía que a partir del día 21 teníamos que estar en aislamiento absoluto, social, preventivo y obligatorio. Y eso indudablemente incluye a toda la población argentina, eso incluye a todos los que trabajamos de manera independiente en el ámbito de la sociedad. Este aislamiento social preventivo y obligatorio influyó básicamente en los odontólogos que realizamos la parte privada, porque los hospitales públicos, los odontólogos y la profesión odontología sigue funcionando y siguen cumpliendo tareas asistenciales nuestros colegas que están en el sistema público, lo cual me parece perfecto porque el sistema público puede y debe garantizar la salud de nuestra población. Este decreto lo puse o lo pongo porque el día 20 de marzo era un aislamiento relativo hasta el 31 de marzo. Y fue tan rápida la evolución de esta realidad sanitaria que hizo que quede prácticamente desactualizado al poco tiempo, no duró ni 11 días. Y teníamos otro decreto que estiró la cuarentena hasta el día lunes, hasta el próximo lunes 13 de abril. Y ya es de público conocimiento que mañana el presidente Alberto Fernández va a dirigirse a nosotros, al pueblo argentino, para contarnos cómo va a seguir este tema del aislamiento social preventivo. Algunos medios periodísticos he visto que salieron a decir cuáles son las posibilidades que se van a liberar y supuestamente la odontología conjuntamente en el mismo ítem, en el mismo párrafo, conjuntamente con las peluquerías, sería algo que se estaría por liberar. A mí me llama la atención, pero bueno, no, vamos a tener que ayornar o vamos a poder discernir cuáles van a ser las condiciones para salir. Me voy a remitir también en este pequeño y breve repaso de la historia de lo que está pasando con esta pandemia. El día 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud lo declara como pandemia, y lo que significa pandemia es un término muy fuerte que muchos de nuestras generaciones no lo habíamos escuchado en nuestra vida y pensábamos que no lo íbamos a escuchar más y que iban a quedar resignadas a hechos históricos que habían pasado hacía mucho tiempo en la Europa de posguerra, etcétera, etcétera. Nos toca vivir una pandemia, y lo cual creo que ninguno de nosotros estaba preparado para imaginarse que era una vida en pandemia. Cada uno lo puede ir definiendo como quiere, cada uno lo puede ir definiendo de la manera que lo siente a las pandemias, como una guerra, a un virus, a una cosa desconocida, pero la realidad es que nos involucró al mundo entero y no solamente a los odontólogos que estamos preocupados por algo. Colegio Odontológico de la provincia de Córdoba, creo que muy atinadamente, y me refiero al Colegio Odontológico de la provincia de Córdoba porque es el que regula nuestra práctica frente a la sociedad, y creo que el Colegio Odontológico ha actuado de una manera espectacular, excepcional, por nombrar al presidente José Hermoli, me parece que está cumpliendo y se puso bien al hombro su función, y agradezco que así sea. Empieza con una serie de recomendaciones y empieza con una serie de comunicados y nos recomiendan a partir del 15 de marzo, previo al decreto de necesidad, que empecemos a atender solo urgencias y que además de solo estas urgencias le agreguemos a la anamnesis algunas cuestiones específicas para el COVID. Estas cuestiones específicas del COVID yo las anoté acá al costado, y era si habían viajado al exterior y si venían de países que ya eran declarados países que estaban con riesgo, si
durante o los anteriores, 14 días anteriores a la atención, habían tenido episodios de fiebre, se habían tenido problemas respiratorios, agudos o crónicos, etcétera, 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 y que ahí teníamos que tomar una decisión en la atención y demás. La diapositiva esta que yo puse dice la bioseguridad habitual. En esas recomendaciones hay un listado de qué cosas y qué medidas debíamos hacer para la atención de nuestros pacientes. Diego, te invito a que vos opines. ¿Las recomendaciones del colegio el 15 de marzo eran distintas o muy diferentes a lo que vos hacías habitualmente con la bioseguridad? Porque a mí no me pareció diferente, me pareció bueno que lo publiquen. Claro, por supuesto que la difusión era importante, pero en el día a día no había demasiadas diferencias con lo que teníamos que obrar en el tema de normas de bioseguridad. Era lo mismo. Lo que sí nos aclaraba que nosotros teníamos que identificar el riesgo. Identificar el riesgo era con esta anamnesis, sabiendo si venían de afuera o de las zonas donde estaba declarada ya la circulación del virus, pero en términos generales seguíamos exactamente igual como lo hacíamos antes. Con solo unas preguntas creíamos que estábamos cubriendo los requisitos para seguir atendiendo con forma segura. He escuchado en las redes sociales y todo lo demás, ustedes son bastante más jóvenes que yo, esto de determinar riesgo parece una cuestión muy, muy fácil. Desde el punto de vista epidemiológico parece sencillo: aquel que estuvo en tal país es de riesgo, aquel que estuvo al lado de es de riesgo, aquel que estuvo al lado de una persona que es COVID positivo, COVID-19 positivo, es un paciente de riesgo. Parecería muy sencillo en la primera etapa de la pandemia. Ahora no sé qué tan fácil es esta riesgo. ¿Quiénes están en riesgo? La población mundial está en riesgo. Estamos a 26 días de ese 15 de marzo y ha cambiado brutalmente la perspectiva y en dónde estamos parados. A partir de que hay una circulación comunitaria del virus, el riesgo, hay que dejar de hablar de la palabra riesgo, porque ya la circulación comunitaria es absolutamente para todas las personas, nos incumbe a toda la sociedad. Ya no hay manera de identificar un riesgo absoluto, ya hay circulación comunitaria. Y esto cambia bastante la mirada de estas atenciones. Por eso decía que el mismo 18 de marzo, un día bastante particular en lo personal, el 18 de marzo lo tengo bien presente porque en mi consultorio había tenido una agenda, o iba a tener una agenda determinada, iba a hacer ciertas, era miércoles, iba a hacer ciertas actividades, me iba a desocupar temprano porque tenía que venir a hacer de cenar a toda la familia porque íbamos a celebrar el cumpleaños de mi compañera de vida y la verdad que desde ese momento ya estábamos aislados, no hicimos ninguna reunión social ni nada de eso, pero sí tengo presente de que el Colegio Odontológico no solamente recomendaba las situaciones de urgencia, sino que además aclaraba cuáles eran las situaciones clínicas consideradas de urgencia como una cuestión normativa. Solo, podemos atender estas consideraciones, estos problemas clínicos. Sugiere, el colegio no puede decir qué cosas atender o qué cosas no atender, pero sí sugirió las situaciones clínicas consideradas de urgencia de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud y en concordancia con la Organización Mundial de la Salud. Y agregaba, además de la anamnesis esta específica, la denuncia obligatoria de los posibles positivos. Debíamos ser los profesionales de odontología los que teníamos que denunciar obligatoriamente algún posible positivo. El mismo 18 de marzo, el colegio nos manda un consentimiento básico de atención odontológica de COVID porque determinan o dicen que tenemos que tener medidas legales de protección del ejercicio profesional. Este consentimiento básico
lo vi absolutamente oportuno, lo vi absolutamente adecuado, pero también lo veo relativamente egoísta, porque es para protección legal de lo que estamos haciendo. Y esto lo digo así, con estos términos, porque no se me ocurre pensar de otra manera, pero está bárbaro, nos protegemos legalmente de los posibles daños y perjuicios de nuestra profesión, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece bien que el colegio nos diga cómo hacer esta protección legal. Para discutirlo un rato, pero este consentimiento hay que empezar a ser rigurosos a la hora de firmarlo. Desconozco, no es mi práctica habitual, yo trato de entablar una relación muy amistosa con mis pacientes. Me cuesta muchísimo hacer firmar consentimientos a los pacientes para cada práctica que voy a realizar. Es un error profesional mío, totalmente de acuerdo. Pero en mi práctica, realmente por el acercamiento a las personas, a los pacientes, me es difícil. Creo que se repite muy a menudo, no creo que todos los odontólogos tengan firmado el consentimiento para hacerle todos los tratamientos a todos los pacientes cada vez que van a hacer un tratamiento. Esto del COVID nos cambia ya una medida o una forma de afrontar nuestras medidas legales de protección en el ejercicio profesional. El 22 de marzo surge el tema de la restricción para circular y los colegios odontológicos nos pone una posibilidad o nos ha dado una posibilidad para atender las consideraciones de urgencia, un régimen para poder sacar la matrícula online, etcétera, etcétera, que en eso, sigue insistiendo, el colegio odontológico fue muy, muy bueno, y ahí fuimos y teníamos la posibilidad de ir a atender esta situación. El 31 de marzo, el odontólogo le informa, el colegio odontológico informa a la comunidad más que a nosotros, porque yo en este comunicado del 31 de marzo no le encontraba demasiadas diferencias a los procedimientos habituales que teníamos que tener. Digo, lo habíamos conversado cuando estábamos hablando de esta charla, que básicamente este comunicado es interesante hacia la comunidad. No sé si vos le encontraste algo a este comunicado que cambiara la manera de atención profesional. La verdad que, bueno, cuando lo estábamos viendo, nos llamó la atención que decía el uso de mascarilla. Ahí, bueno, si uno lo lee, estamos pensando en mascarilla como elemento filtrante, como barbijo especial, o estábamos pensando de que teníamos que incorporar alguna máscara facial de policarboxilato, de este tipo de materiales. Pero en términos generales, la bioseguridad no había cambiado en absoluto hasta el 31 de marzo, o por lo menos lo que nombraban las entidades oficiales como requisitos o recomendaciones hacia los odontólogos. Por ende, pudiendo hacerle las preguntas pertinentes y creyendo en que íbamos a obtener la información suficiente, íbamos a brindar una atención segura. Pero yo sigo remarcando que la incertidumbre está presente y no hay manera de poder el respeto al equilibrio salud-enfermedad de cada persona, que para ellos puede ser una situación saludable, pero en nosotros puede terminar una enfermedad. Corresponde tener bien en claro que todos los pacientes, en este criterio de universalidad, pueden ser vectores o transmisores de la misma. Y nosotros, con este grado de exposición que tenemos, vamos a ser responsables de contagiar o no contagiar al resto. Entonces, bueno, y sube una responsabilidad inmensa en la actividad que nos toca hacer todos los días. Sabemos que producimos situaciones complejas en el consultorio, difíciles de dominar y de manejar. Por eso el criterio de universalidad lo quiero marcar bien en esta situación donde ya no identificamos el riesgo. Ya no hay cartelitos que me digan vos sí, vos no. Ahora estamos todos en esa situación mirados bajo la misma luz. Escuchaba atentamente, Diego, este tema del riesgo. La profesión de ustedes dos creo que ya estaba incluido, o la palabra profesional de ustedes. En la práctica profesional mía, yo entré en la Facultad de Odontología en el año 85, la epidemia del SIDA, después declarada pandemia en el año 87, hablaba de los riesgos apenas comenzó.
y identificaba básicamente dos riesgos sociales o dos riesgos de acuerdo a conductas sociales que eran claramente identificadas, y si vos identificabas esos dos riesgos, a esos le hacías una cobertura especial por el HIV, etcétera, 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 y el resto de la población era población supuestamente sana y no tenías mayores consideraciones. Yo cursé operatoria en el año 88 y operatoria, primero, el aislamiento absoluto existió siempre, no se crean que esto es actual, existió desde hace tiempo, al igual que para hacer la endodoncia, ya era una medida que había que tomarla como práctica cotidiana, pero tal vez no era obligatorio el uso de guantes. Era obligatorio, cuando yo cursé odontología, el uso de guantes para hacer cirugía 1, 2 y 3, pero eran guantes que se reutilizaban, se repreparaban, se lavaban y se preparaban para que fueran descontaminados con las pastillas de formalina para poderlos usar nuevamente. Esa realidad fue cambiando y al día de hoy ya nadie discute el uso de los guantes para todos los pacientes, para reforzarte esta idea de universalidad. Todos los pacientes reciben el mismo tratamiento con el uso de los descartables, de los guantes de látex, del barbijo, de las gafas protectoras, los anteojos protectores. Entonces, ese criterio de universalidad es para usarlo con toda la población porque consideramos que toda la población tiene el mismo derecho de preservar su condición de salud. La salud es un derecho humano y hay que respetarlo. Y ese respeto de la salud del otro es, como profesionales, uno de los principios que nosotros tenemos para proteger ese derecho que tienen los profesionales. Por eso es que incluimos a toda la población con exactamente las mismas medidas de bioseguridad, a pesar que al principio no. Esto pasa lo mismo, me parece. Hace 2 semanas atrás solo incluíamos a pacientes de riesgo a los que venían del exterior, que venían de zonas donde el riesgo era alto, donde la epidemia era muy alta, los que habían tenido episodios de COVID. Hoy en día hay que aplicar el criterio de universalidad en nuestros pacientes para tener refuerzo de lo que vos estabas diciendo, Diego, antes. Ya todos somos portadores o posibles portadores, o todos tenemos el mismo riesgo porque hay circulación comunitaria. No nos excluye el no hecho de no haber viajado al exterior en este mes pasado o algo de eso. Lamentablemente ya estamos incluidos todos. Sí, no queda opción. La cadena de contagio es tan rápida. Yo vivo en la ciudad de Bolívar, una ciudad alrededor de 20.000 habitantes. Es bueno, una ciudad chica y poco movimiento, no vamos a tener demasiado riesgo, no le vamos a estar más cuidado. Y es un error, y lo hago en forma de ejemplo para todos los odontólogos que viven en situaciones que crean están en una situación ventajosa ante el resto. Es increíble la forma y la velocidad con la que se da el contagio y la conexión y la globalización, que es muy difícil que no nos alcance a todos los profesionales o a todas las sociedades. Así que criterio de universalidad, ahí, en primer lugar, pensar y cuidar la salud del prójimo, pensando que estamos cuidando la nuestra y de la de nuestras familias también. Y bueno, acá viene la parte del triage, como venía diciendo. Así es, Diego. Entonces ese día, 2 de abril, se divide y empieza a aparecer la palabra triage, previo a la consulta odontológica, las medidas preventivas de tomar la temperatura de nuestros pacientes, hacer la anamnesis que nos había indicado el colegio, más tomar la temperatura antes de atender. Si daba negativo, nos decían, sigan con las medidas de bioseguridad habituales, es decir, habituales es todas las que incluimos a partir de los primeros comunicados del Colegio Odontológico, y hay que agregarle cofia y pantalla facial. Y creo cuando vimos una diapositiva antes y que decía mascarilla, yo no sé si la palabra mascarilla se refería a barbijos o a la pantalla facial. Nosotros tenemos un problema muy grande que cuando traducimos, y la OPS había sido la que había escrito esas recomendaciones de mascarilla,
para muchos países latinoamericanos la mascarilla es el barbijo nuestro. Así que no sé si esto aumenta la protección y nos pone esto de las pantallas faciales, y las pantallas faciales es las recomendaciones de ciertas características que tienen que tener estas pantallas faciales. Y acá salimos a imprimir pantallas y salimos a proponer pantallas, y creo que hay muchas de uso doméstico que están fantásticas, y las de uso profesional vamos a tener que tomarnos un tiempito para decidir cuál es la que se adapta mejor a nuestra práctica. La de 2 milímetros hoy en día parece que es la que está recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Tampoco sabemos qué comportamiento y qué duración en el tiempo va a tener esta pantalla y qué resistencia tiene exactamente cuando le usemos el alcohol, cuando le usemos los desinfectantes que están recomendados para estas pantallas. ¿Qué va a pasar con nuestra visión? Nosotros los más viejitos usamos anteojos para todas las prácticas, y en el mejor de los casos son los anteojos y no lupa, y esa lupa con esa pantalla no se hace tan fácil, y demás cosas, pero bueno, seguramente nos vamos a acostumbrar al uso de esta pantalla facial con facilidad, porque nos adaptamos bastante bien. Perdón, la pantalla, hablando un segundo más de la pantalla, en este momento de urgencias o emergencias, como que todos los recursos fueron bien vistos, pero no son todo lo mismo. Hay muchas pantallas que el soporte o la vincha fueron impresos en 3D, con filamentos de plástico, que bueno, fue un recurso innovador, inteligente, pero al momento del uso, la textura que tiene la estructura que sostiene la pantalla translúcida es sumamente porosa, pero muy porosa. Por ende, esta vincha que sostiene el policarboxilato va a ser contaminada porque la vamos a usar, y el flush y las gotas de saliva va a ser contaminado, y nuestro problema es cómo lo voy a descontaminar y cómo voy a hacer que lo que use para descontaminar no altere la estructura de la pantalla. Entonces, no es todo tan simple. Yo acá, en las SRT, seguro de riesgo de trabajo, está normatizado cómo tienen que ser las pantallas. Y lo mismo pasa con los barbijos. Ustedes habrán visto que nos han salido a vender barbijos por todos lados. Barbijos que a veces no tienen ni marca, ni siquiera ninguna norma que establece el correcto confección o uso. Por ejemplo, con respecto a las pantallas, lo tengo anotado acá al lado, una pantalla o protección facial debe cumplir con normas como por ejemplo la EN 166, la ANSI IESA Z87.1, la ANSI Z80.3, ANSI Z80.1, la CSA 94.3 2015. A ver, esto está normatizado. Es como cuando hablamos de normas IRAN o normas ISO. Ellos nos pueden garantizar si lo que estamos usando sirve o no sirve. Entonces yo lo que recomiendo es, cuando vayamos a comprar un barbijo o una pantalla facial, ojalá pudiéramos tener algo que esté certificado, porque si no, creyendo que nos estamos cuidando, en realidad lo estamos desprotegiendo. Y bueno, hay que tenerlo en cuenta, y me han preguntado mucho, ¿y este barbijo sirve? ¿Y esto qué es lo que hacemos? Bueno, nos vayamos al manual del usuario, diría yo, y ver si está certificado. Yo sé que estamos en emergencia y no conseguimos insumo, pero esto está complicado y hay que ser conscientes. Yo creo que cuando somos conscientes de qué es lo que estamos usando, tenemos una ventaja ahora. Sigue bajando. Sí, David, comparto plenamente tus comentarios, así que vamos ahora con el triage positivo, que, insisto, me parece que esto es lo que vamos a tener que, a partir de ahora. Dejé este escrito así, que a lo mejor en los celulares no se nota, y me tomé el atrevimiento porque lo voy a leer casi textual. En el triage positivo es reconocer los elementos de protección personal, estas palabras, estas siglas EPP que nos empiezan a aparecer, y cuántos números y cuántas cosas, son indispensables para proteger al profesional de la salud de infecciones, proteger a los pacientes de infectarse o prevenir que infecten a otros dentro del marco del uso racional de los mismos. El incumplimiento de las medidas de prevención tienen una gran capacidad de amplificar la cadena de transmisión. Insisto, con Diego hemos tratado de ser lo más sinceros posible.
hoy en día la universalidad para la atención de los pacientes es necesaria tenerla en cuenta. Todos nuestros pacientes deben ser tratados de la misma manera, como si tuviésemos frente a un triage positivo. Lamentablemente es una realidad a partir del cambio de la manera como se expone la pandemia esta. Y vamos a tener que protegernos nosotros, esto que había sido un riesgo laboral, etcétera, etcétera, es parte importante. Vamos a tener que proteger a nuestros pacientes. Para mí es sumamente importante garantizarle su condición de salud a nuestros pacientes. Y lo que más me llama la atención es el uso racional de los mismos. Y esta parte me detengo un rato a tratar de querer pensar, querer imaginarme qué es el uso racional de estos equipamientos, de estos elementos de protección personal. Racional es cuando sobran las cosas, lo usemos todos, es lo que nos están diciendo en todos lados, pero cuando hay una escasez mundial de equipos, cuando hay una escasez mundial de barbijos, de alcohol, de todos los elementos de protección, ¿cuál es el uso racional de los mismos? Y me puedo llegar a meter en un lío bárbaro, sigo insistiendo. El Colegio Odontológico, la Organización Panamericana de la Salud, en concordancia con la Organización Mundial de la Salud, determinó cuáles son las situaciones consideradas de emergencia odontológica y que justifican este uso de estos elementos de protección personal. Y este cumplimiento tiene gran capacidad de amplificar, el no cumplimiento de las medidas tiene una gran capacidad de amplificar la cadena de transmisión. Por lo tanto, es muy importante que tratemos nosotros de respetar este uso racional de los insumos. Este triage positivo también dice, se recomienda que este tipo de atención y procedimientos se realicen en un factor de nivel adecuado que permita contar con todos los insumos para procedimientos generadores de aerosoles, PGA, procedimientos generadores de aerosoles. La mayoría de las prácticas en odontología tienen esta capacidad de generar la aspersión de muchos aerosoles dentro de nuestros gabinetes asistenciales. El tema es saber si nosotros tenemos el nivel adecuado y los insumos adecuados para que esta aspersión de aerosoles sea controlada en estos gabinetes, en nuestros ambientes de trabajo. Este es el gran problema que me encuentro yo para definir la posibilidad de cuáles son los centros que tengan este nivel adecuado. Yo me imaginaba, justamente recién me di vuelta, no sé si se escuchó, me sonó el teléfono, era mi hermano, y yo le decía a mi hermano que yo me imaginaba cómo iba a ser su salida laboral después de que pase la cuarentena. Él va a seguir yendo a su oficina y va a hacer su trabajo habitual de la manera que estaba acostumbrada a realizarlo. A lo mejor se parará en los box en la oficina un poquito más y los empleados estarán un poquito más distanciados. Me imaginaba cómo iba a ser el trabajo de cualquier otro profesional en el ámbito post-cuarentena. Digo, tomarán algunos recados, un poquito de distanciamiento a lo mejor, pero básicamente creo que la mayoría de las profesiones podría volver a su tarea habitual relativamente de una manera sencilla. Me imaginaba al arquitecto sentándose enfrente de su computadora diseñando sus unidades habitacionales, me imaginaba a los arquitectos dirigiendo sus obras de construcción, me imaginaba al taxista, pero no me imaginaba cómo estaba preparado mi consultorio para ser parte de estos efectores de nivel adecuado y que tenga mi consultorio las características para poder controlar estos generadores de aerosol. Así, Diego, como vos dijiste que las vinchas fueron impresas con estas impresoras 3D, muy loable, una cuestión absolutamente loable, pero que tienen el inconveniente de esterilizarse. También he visto en muchos grupos de WhatsApp pasarse PDFs de ciertos aspiradores bucales y demás, que tampoco van a ser posibles de esterilizarlos,
que tampoco van a ser descartables porque tienen un alto costo, porque tampoco van a ser descartables porque se nos va a acabar la resina de las impresoras para producir este tipo de cosas. En fin, no me imagino que es un nivel adecuado que permita controlar estos insumos. Pero bueno, creo que nos vamos a ir adaptando, creo que voy a seguir apoyando estas posiciones de atender solo urgencias odontológicas, bastante aferrado a esta posición, porque creo que es importante seguir previniendo la capacidad de ampliar la cadena de transmisión. No quiero ser yo, como odontólogo, un vector de amplificación de esta transmisión del COVID-19. Y esto lo digo absolutamente desde lo personal. Después podemos discutir la cuestión económica, las maneras de soportarlo, de no soportarlo. Muchísima controversia va a generar esto. Lo podemos discutir desde mi punto de vista y no nos vamos a poner de acuerdo seguramente. Pero sí estoy totalmente convencido de que los dichos del presidente Alberto Fernández, con los dichos que dijo Bill Gates y todo lo demás, una vida no se recupera. Lo material y la economía pueden llegar a recuperarse. Y voy a ser bastante elocuente en seguir posicionándome desde ese punto de vista. No creo que seamos nosotros los que tenemos que ponernos a esta cadena de transmisión. Y este triage positivo, volviendo a la cuestión nuestra, dice que tenemos que hacer todas las medidas de bioseguridad que ya habíamos hablado antes, todo lo que se fue incorporando, la pantalla, el uso de la cofia, etcétera, etcétera, y dice que hay que agregarles camisolín y cubre zapatos descartables e impermeables. Camisolines que sean descartables, es decir, vamos a tener una gran producción de residuos patógenos, residuos que van a influir en el medio ambiente, residuos que nos cuestan, a los defensores del medio ambiente nos cuesta horror tirar tanto residuo. Pero hoy en día va a ser un problema, pero hoy en día es necesario empezar a hablar de los camisolines impermeables y descartables. Y por supuesto, de este famoso barbijo N95, que es el que quiero, es el que aspiro, casi como quiero subirme a una Ferrari, manejar una Ferrari, en este momento quiero tener un barbijo N95 para ir a trabajar. Es lo que más aspiro, no sé qué es, no sé lo que es una Ferrari, tampoco sé lo que es un barbijo N95, pero creo que lo único que me garantiza es tener la posibilidad de atención en odontología. Así que les presento la Ferrari de hoy. Como decía Diego, anticipadamente, estos respiradores, que son estas máscaras, como se determinan a nivel mundial y demás, o mascarillas, son los respiradores N95 con ciertas certificaciones y ciertas normas. Ahí, Marcelo, por lo que estoy viendo acá en lo que me sale en el teléfono, a lo mejor se para un poco ahí cuando nosotros tenemos, no sé si lo tenés que hacer vos o yo, para terminar de sacar la norma del MIOS de Estados Unidos. Y estas normas son detalles, qué filtran, qué no filtran, qué hacen, qué no hacen. No solamente está la marca 3M, sino hay distintas marcas que tienen esta certificación. No hay un solo barbijo o una sola marca comercial que produzca las N95. La historia del barbijo N95 no es parte de la sanidad. La historia del barbijo N95 es de la industria y nunca había sido usado dentro de la sanidad hasta que llegó esta pandemia y se nos empezó a exigir usar este N95. En realidad el N95 vino con la pandemia del SARS en el 2000, hace poco, no me acuerdo bien la fecha del SARS. Pero el origen de estos barbijos no fueron para la sanidad, sino que fueron para la industria, sobre todo los que tenían polvos que eran polvos tóxicos. Tiene ciertas características este barbijo N95 y que es una cuestión de que hay que ver todas las especificaciones. Los barbijos N95 que solamente pueden ser utilizados y que son solamente aprobados por ANMAT
son los que vienen impresos con todos los logos, no puedo ponerle el cursor a la pantalla, con todos los logos de certificaciones y aprobación. Ahora que me doy cuenta, este 3M está hecho en chino, ni me había fijado, no me había robado la imagen, feliz o no, es la producción china. 3M produce estos barbijos en Brasil. Para seguir con esto, hablar algo de desinfección. Una cosita acá, ¿no? Antes. Diego, pero no sé si querés que pasemos a desinfección o a seguir a hacer un comentario. Una cosita que me llamó mucho la atención, de las consultas, lo que charlamos con los colegas. Dicen, ¿y estos barbijos que salen tanto, son reutilizables? ¿Se puede esterilizar? Una serie de preguntas que, bueno, vos como la tenés clara, Jano, ni la pensaste. El barbijo descartable tendrá ciclos de uso o horas de uso o días, pero se termina el ciclo de su vida útil y se descarta. Al igual que las batas. No, vos ni consideraste la opción de reuso y de reacondicionamiento. Las batas, los ponchos, los camisolines tienen que ser una friselina de una densidad de 80 gramos, mínimamente, para evitar por su poro el paso de los fluidos, el virus, etc. Muchísimas preguntas hubieron de ¿podemos esterilizar en autoclave las batas para no descartarlas? A ver, quien lo quiera hacer lo hace, pero nadie va a poder certificar si el poro de esa tela, de esa friselina, se ha alterado y ha perdido la capacidad de protección. Entonces estaríamos trabajando en una incertidumbre mayor aún. Eso es lo que quería afirmar en cuanto a estos elementos son descartables, bien concretos. Y con respecto a los barbijos, el N95 dice que tiene una eficacia del 95%, pero para que esa eficacia sea tal, el barbijo se tiene que adaptar a la cara. O sea, tiene que tener una perfecta conexión de su borde periférico a la piel. Es más, cuando nosotros respiramos tiene que inflarse y contraerse el barbijo para que no haya fugas o por el contrario, pierde esa eficiencia del 95% porque entra aire por los costados que no es filtrado. Porque en ocasiones he escuchado decir, bueno, no tenemos el N95, me pongo 2 o 3 barbijos comunes. ¿Voy a filtrar más? Sí, vas a filtrar más lo que pase por el barbijo, pero todo lo que pase por la parte periférica del barbijo no va a ser filtrado en absoluto. Y bueno, la eficacia de un barbijo convencional, como el que usábamos todos los días, es alrededor del 60-65%. Entonces, hay que tener en cuenta esos detalles. Hasta escuchaba y leía, los odontólogos van a tener que sacar la barba si queremos un buen cierre del barbijo en la mucosa, en la piel. Entonces, bueno, hay muchas cosas que van a ir cambiando y bueno, quería comentar esto. Así que ahí está Tejano. Todo un tema. Con respecto a la friselina de 80, que es la friselina que es hidrorrepelente a partir de los 80 gramos, a los 60 está en discusión a partir de los 80 gramos, a los 60 es repelente de los aerosoles, no de los líquidos, pero a partir de los 80 gramos es repelente. La única manera de esterilizar las batas sería con óxido de etileno, que es otro tema que no me quiero meter hoy en día, porque las pastillas, las ampollas, mejor dicho, la expresión sería las ampollas de óxido de etileno están prohibidas en la comercialización. Para adquirir las ampollas de óxido de etileno, se tiene que contar en el registro de que sos propietario y usuario de un quimio clave. Otro tema para discutir largo y tendido, porque el óxido de etileno es cancerígeno, usado en malas situaciones o con mal equipamiento, no es el adecuado para esterilizar. Además de los residuos de óxido de etileno que le quedan a las batas y que vamos a estar haciendo, o vamos a estar metiendo en un ambiente cuestiones cancerígenas, además de todas las infecciones posibles dentro de un consultorio. Pero esto nos da para charlar todo un día entero de cómo usar el óxido de etileno. Yo no consigo en Córdoba que me vendan, a partir de que hago pública estas presentaciones, que me vendan una ampolla de óxido de etileno. Hay muchos que todavía lo consiguen, yo no puedo. Te decía, te invitaba a que pasamos a la desinfección,
que también esto está haciendo público: hipoclorito de sodio 5.000 partes por millón, alcohol el 70, agua oxigenada, los yodos y las soluciones iodóferas para la desinfección. El yodo, las soluciones iodóferas, las dejamos un poco de lado porque manchan muchísimo y hay que tener un manejo con esto, porque nuestro equipamiento se vería totalmente perjudicado en cuanto a la estética si usamos este tipo de soluciones. El agua oxigenada es bastante cara, así que la vamos a dejar también de lado, no es tan práctica utilizarla. Y me voy a detener en estos dos que han tenido gran relevancia últimamente, que es el hipoclorito de sodio, que nos dicen que hay que ponerlo en 5.000 partes por millón, y el alcohol al 70% como material de desinfección. Cuando me metí a investigar un poco qué es el hipoclorito de sodio, el comercial que nosotros tenemos, hay una entidad que se llama el ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica, que es la misma que nos da o que nos certifica el buen origen, la buena función de los productos que nosotros usamos en odontología. Nosotros debemos usar materiales e insumos que estén aprobados por esta Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica en todo sentido. Quien me conoce sabe que me dedico a hacer implantes y por lo general uso solo los implantes que tienen este sello, porque no quiero tener ningún tipo de inconveniente con los implantes que no tienen estos sellos, a pesar de ser más baratos o más convenientes y a pesar de que en otras partes del mundo están probados que funcionan, pero si no tienen este sello no lo puedo usar en Argentina. En ese sentido soy bastante pegado a las normas y las trato de respetar a rajatabla. Este ANMAT, comentario aparte, digamos, este ANMAT autoriza el uso comercial de 33 tipos de hipoclorito de agua lavandina, que son definidas así, o como lavandinas aditivadas. Y este 33 aguas lavandinas publicadas está en la página del ANMAT, como les decía. Yo solamente tomé, copié la pantalla de la página 1, y en la página 1 me encuentro, me voy a tratar de permitir hacer una cosa para ver si los puedo ir guiando con el cursor. Me encuentro que estas aguas lavandinas tienen distintas concentraciones en la composición. Esta Judin, por ejemplo, tiene 55 gramos por litro. Esta otra, 25 de la misma marca. Esta otra, el 2.2%. Y así sucesivamente, 5%. Para hacerla corta, en las 33 agua lavandina que existen, hay agua lavandina que van desde el 25 gramos por litro a los 56 gramos por litro. Y van desde los 2.2% a 6%. Si yo no conozco esta agua lavandina, la concentración real que tiene esta agua lavandina, me va a ser muy difícil poder preparar esta dilución de 5.000 partes por millón. ¿Cómo se logra esta preparación de 5.000 partes por millón? Desde el punto de vista de la química, la definición para preparar parte por millón es obteniendo la masa del soluto sobre el volumen de la solución. Y esto parece simple así cuando uno lo quiere ver rápidamente. He visto que una de las medidas del gobierno y una de las medidas que por ahí tomamos como propias es que usan la unidad de medida, la cuchara sopera. Toda una discusión cuál es la cuchara sopera que cada uno tenga. Pero la cuchara sopera, según los que hacen cocina y que está tabulado la cantidad que significa cada uno, para los que no me conocen, hice curso de chef, así que por ahí tengo algo de idea de las medidas. Esta cucharada sopera debe ser la que tiene 15 mililitros del producto. Si nosotros queremos preparar exactamente este hipoclorito de sodio al 5.000 partes por millón, debemos tener que tener en cuenta qué medida me da esa cucharada sopera. Son 15 mililitros de lo que querrá. ¿Qué tenemos que lograr para las 5.000 partes por millón? Una lavandina al 0,5%,
o una lavandina de 5 gramos por litro, esto nos va a dar la igualdad de estas 5 partes por millón. Vamos a poner un ejemplo. Te decía Marcelo que si en Instagram vos estás copiando la pantalla, a lo mejor en la pantalla te conviene salir de las presentaciones, no sé si me ves a mí, cliquear acá arriba y sacarnos a nosotros, pero básicamente se ve también de última. ¿Ahí te gustó? Que el ayudín, la primera, que es al 55 gramos acá en el frente. Jano. Bueno. Ahí lo volví a poner. Tenemos que esperar unos segundos. Entonces, esa botella de 1 litro nos va a servir para 5 litros de agua. Exacto. Y el anterior era para 10 litros. Exacto. Bien. No, o el litro. El litro, por eso, litro. El litro de botella. La botella viene de 2 litros también. Ah, también viene de 2. No, por eso, de 1 litro. Sí. Está. Entonces esta que es 25, podríamos hacer el razonamiento casi como el otro, como es casi la mitad, le pongo el doble. Pero ahí están o empiezan los errores. Eso no deja así, porque hay que empezar a hacer algo de lo que nos explicaron. Y habría que poner 266 mililitros cada 1000 mililitros de agua. Esto es lo que cambia. Cuando nosotros queremos lograr desinfección en serio, no podemos dar cucharadas para poner en un balde de agua. Tenemos que empezar a acordarnos cómo preparamos nuestras disoluciones, nuestras soluciones en química en primer año de la facultad. Tenemos que volver a releer, tenemos que volver a replantearnos y empezar a hacer lo más serio posible. Si le he errado a esta fórmula matemática, por favor, corrígemela. Por favor, que haya algún químico que me diga si la erré, claro, porque no sé si es 1000 o 10.000 mililitros. Pero la expresión o lo que quiero mostrarles es que no podemos ser muy livianos a la hora de decir livianamente voy a descontaminar con un chorrito, le pongo lo que caiga. No es así. Tenemos que ser muy responsables de la salud de nuestros pacientes, la salud de nosotros para no ser un gran vector de esta pandemia. Y tenemos que acostumbrarnos a preparar los desinfectantes como corresponde. Y tenemos que ser muy serios a la hora que visiten ustedes y se pongan, porque es todo un problema determinar exactamente las preparaciones del hipoclorito. Me puse muy efusivo porque por ahí sí que vamos a tratar de por Brasil hacer un intercambio docente en Brasil. Y en Brasil es totalmente frecuente encontrarse el alcohol líquido ya preparado al 70%. Claro que encarece el costo, encarece muchísimo el costo comparado al alcohol. Para dar una respuesta a la situación actual de que el alcohol puro, en Argentina creo que hay muy pocas marcas comerciales, no lo he podido chequear, el ANMAT de alcoholes no tiene una reglamentación específica. Y para preparar el alcohol al 70%, recurrimos a la matemática, hicimos una regla de 3 simple, compleja, y no me acuerdo ya los términos. Y lo que te recomiendan es seguir este razonamiento que está expuesto acá en esta diapositiva. Si en 100 mililitros de alcohol etílico comercialmente puro al 96%, contiene 96 mililitros de alcohol puro, esto me va a dar un número. ¿Qué cantidad de mililitros de alcohol etílico comercialmente puro contendrá 70 mililitros de este alcohol? Y ahí, para que me dé que tenga 70 mililitros de alcohol etílico, tengo que tener 73 mililitros de alcohol que yo compré. Para preparar 100 mililitros, de alcohol del 70%, tengo que poner en algún lugar, medir 73 mililitros de alcohol y completar con agua purificada, que es agua destilada, se prefiere el agua destilada, o agua hervida previamente, y enrasar en este lugar que tengamos para medir 100 mililitros y mezclar. Es decir, debo agregarle 27 mililitros de esta agua destilada o de agua purificada. No es 70-30. Hay que tener ciertas posibilidades de medir.
Otra manera, dice esta diapositiva, la cual les comparto, para un litro de alcohol comercialmente puro, un litro de esta botella del alcohol Porta, que tantas discusiones ha tenido en su localización y la contaminación ambiental que produce en la zona sur de nuestra ciudad de Córdoba, este vía alcohol de Porta, para agregarle y hacerlo al 70% de este litro, le tengo que poner 410 mililitros de agua destilada o hervida, y así obtendré alcohol al 70%. Para seguir a los 100 mililitros de alcohol en gel, agregar 41 mililitros de agua destilada o hervida sería la manera de hacerlo. Tenemos que tener la preparación, tenemos que tener la disposición y tenemos que tener esta fórmula para asegurarnos que el alcohol sea el 70%. Si no, vamos a estar cometiendo error y vamos a estar obteniendo un desinfectante de menor calidad de la necesaria para enfrentar esta pandemia y para enfrentarnos a las distintas enfermedades de riesgo laboral que tenemos dentro del consultorio odontológico. Uy, me adelante, Diego. Algo más para agregar del alcohol, del hipoclorito, etcétera, etcétera. Insisto, el perjuicio al medio ambiente que le vamos a hacer, de esto va a tener que quedar dentro del ámbito laboral. Y me pregunto cómo vamos a, no me pregunto, o sea, seguramente vamos a tener que adecuar espacios para cambiarnos, porque no me ha tocado recorrer muchos lugares de trabajo de profesionales y es variada la cuestión de cómo tenemos incorporado los espacios dentro de las clínicas dentales para estos fines, dónde se cambia el personal auxiliar, dónde se cambian los profesionales, cómo vamos a guardar nuestra ropa para volver a casa sin que se nos contamine, en qué lugar la vamos a tener que tener, etcétera, etcétera. Nosotros obtuvimos el registro, sea una radiografía, sea un modelo 3D de la calidad de nuestro paciente. El virus, hablando del COVID, no puede subirse adentro de nuestra computadora. A ver si me puedo explicar mejor. Una vez que yo tomo el registro y tomo una impresión digital, una vez que se digitalizó, hay un corte, una barrera donde el virus no puede avanzar. Caso contrario, si yo tomo una impresión con alginato, con silicona, esa impresión tiene que ir al laboratorio, tiene que ir a ser descontaminada y tiene que ir haciendo una serie de pasos para no llevar esta patología más allá. Con la tecnología digital eso no pasa. Mía siempre he tenido revistas malas, viejas, aburridas. He tenido revistas también del protocolo de esterilización. Diego, da para charlar un rato cómo hacerlo. Atender urgencias, que es lo que venimos disertando, hasta que baje un poco la espuma o sepamos bien a dónde estamos parados, o por lo menos usar este tiempo para adecuar nuestra infraestructura, nuestros equipos, nuestras barreras, para que estén a la altura de las circunstancias. Sin duda que una solución fácil no trabaja. Nos metemos en la parte económica y ahí ya se puso pesada la mano. Pero bueno, primero hay que respetarle la salud a nuestros pacientes, a nuestra propia familia. Esto no es un juego, está a vista de todo, que es bastante complejo y que nos